¿Existe también lo que podríamos decir violencia hacia comunidades o grupos? Claro, ese tipo de violencia cuando tiene un foco específico, en general la sociología la ha estudiado bajo el concepto de estigmas, claro, ¿no? Que son representaciones sociales o significados asociados a determinados grupos o individuos, claro, con características percibidas como negativas, claro, ¿no? Los estigmas en general, si bien se portan individualmente o grupalmente, nunca tienen un anclaje solo individual, sino que son construidos socialmente. Y para que se entienda, por ahí se utiliza como insulto, sos y se lo asocia por ahí a cierta comunidad o a cierto grupo étnico, claro, un buen modo de insultar. Digamos, sí, de menospreciar o de marcar. Dicho en términos sociológicos sería marcar a ese grupo o a ese individuo que recibe el estigma, la posición que según digamos los que perpetúan el estigma, esa persona o ese grupo ocupan en la estructura social, ¿no? En general los estigmas reflejan las posiciones más devaluadas dentro de una estructura social. Un indicador muy interesante a analizar, o un indicador claramente visible para todos, son los cánticos que se usan en las hinchadas de los partidos de fútbol, ¿no? En general, hay investigaciones hechas sobre ese tema, esos cantos en general reflejan o expresan mucho de los estigmas socialmente construidos acerca de grupos y personas. La violencia, bueno, podemos decir es un tema complejo, quizás difícil de resolver, pero ¿se pueden identificar las raíces de una sociedad violenta? ¿Existen quizás sociedades más violentas que otras? ¿Es tema de estudio de la sociología? Sí, claro. La sociología, o la mirada particular de una sociología más histórica, entiende que ninguno de los fenómenos existentes en un tiempo y en un espacio específico surgen, digamos, de la nada, sino que son procesos de construcción social a veces muy largos, ¿no? Y muy complejos de entender. Que sean procesos de construcción social quiere decir que son móviles, que son cambiantes, ¿no? Así como determinados contextos dan un contenido específico a los hechos que conocemos como violentos, a medida que pasa el tiempo, esos mismos contenidos de lo que llamamos violencia van cambiando. O sea, con esto queremos decir que no hay una definición absoluta, ni estática, ni atemporal de la violencia, ¿no? Sino que lo que conocemos o lo que hemos aprendido a conocer como violencia, distinguido de otros fenómenos pacíficos, que podríamos llamar no violentos o pacíficos, va cambiando con el tiempo y también entre las culturas. Desde una mirada muy de largo plazo, lo que uno observa hoy en día es un proceso de pacificación de la vida social, no de mayor violencia, ¿no? Parece contraintuitivo, pero es así lo que observamos, ¿no? Es que en tiempos pasados... Sí, digamos, de vidas sociales caracterizadas por la resolución de conflictos, ¿sí? Claro. De manera no especializada o no experta, bueno, la gente o las comunidades resolvían sus conflictos de manera individual, ¿no? Por mano propia. Claro, entonces lo que observamos muy a largo plazo es un proceso de emergencia de sistemas especializados que se ocupan de la procuración de justicia y de resolver problemas entre personas. Y cuando uno lo mira así, se encuentra con un mundo social, el mundo contemporáneo, pacificado, claro, donde la violencia queda reducida o circunscripta a dominios o partes de la vida muy chiquititos. Virginia, ¿te parece que vayamos a la calle? Si bien nos encontramos en la reserva, vayamos a la calle a ver qué opina la gente respecto de este tema, ¿qué sabe? Dale. En la Argentina vivimos hechos lamentables como estos. Empiezan a tirar gases lacrimógenos. Bueno, la situación que se descontrola por... Pese a que la Casa Rosada ha dado órdenes de negociar el sueldo de la policía argentina y en 15 provincias se ha o se está negociando, la violencia y los saqueos siguen expandiéndose por Argentina. Hay piñas entre una auxiliar, allá hay un hombre de gimnasia. Es un descontrol. Esto es increíble. No. Uy. Una batalla campal. Es lamentable cómo termina esto. Las piñas.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Feliz día, hija. A mí no me... Esta semana en Escena Urbana vamos a hablar de la violencia en la actualidad. Quédate ahí, que esto recién comienza. ¿Qué tipo de violencias crees que existen? Y bueno, hay muchos tipos de violencia y me parece que la mayoría de la gente solo tiene en cuenta la violencia física, ¿no? Pero me parece que también es igual de fuerte la violencia psicológica, como bien vos decías, porque tal vez la gente no se da cuenta a simple vista, entonces puede seguir a lo largo del tiempo hasta que la persona se siente en confianza para poder contárselo a otra persona y que la puedan ayudar, ¿no? Bueno, la violencia que está repercutiendo más en los medios es la violencia de género. El robo es una violencia, las muertes, los chicos cómo se están peleando. Es violencia de robo, violencia de género, violencia de todo tipo. Y la violencia doméstica, la violencia de género. Violencia psicológica, violencia explícita. ¿Crees entonces que las dos tienen la misma magnitud o que una es más fuerte que la otra? No, yo creo que inclusive puede ser que hasta la violencia psicológica sea más fuerte. ¿Cuál creen ustedes que hoy en la actualidad tiene más peso, la que más se escucha? Y el bullying en la otra escuela. De género. Y actualmente la más frecuente es la inseguridad y toda la violencia que genera ella. ¿Cómo crees que se puede reducir? Y tratando de llegar a la gente de alguna forma que puedan sentirse en confianza y no sentir ese miedo que le genera a la persona que le produce esa violencia, digamos, ¿no? Y eso viene de cuna ya, eso viene de la casa y hay que cambiar todo el sistema desde el vamos, desde la casa hasta el último político.